¿Quién no conoce Apple? O el famoso iPhone, esta empresa que está en nuestro día a día, y actualmente siendo de las empresas más importantes del mundo también comenzó de cero, y hoy, te contamos lo que tuvieron que atravesar sus fundadores para llevarla a ser potencia tecnológica. Steve Jobs y Steve Wozniak son los fundadores de esta marca. Wozniak, antes de estudiar computación, a los 13 años ya había creado su propia máquina de sumar y restar al culminar sus estudios. Junto con su vecino Bill construyó su primer ordenador, el cual no funcionó. Bill le presentó entonces a Steve Jobs un muchacho 5 años más joven que él, el cual trabajaba en la compañía GT Interactive, posteriormente conocida como Atari, un fabricante de videojuegos. Era el año 1971. Jobs era ambicioso, y Wozniak tenía una idea genial: quería crear un nuevo ordenador. Wozniak trabajaba por aquel entonces en Hewlett Packard y le costó 5 años desarrollar su propio ordenador personal, pero su empresa rechazó la idea, y los componentes eran demasiado caros para comercializarlo por su cuenta. Sin embargo, Jobs le convenció de que trabajaran juntos, vendieron algunas de sus posesiones para obtener fondos y construyeron la máquina, primero en el dormitorio de Jobs y después en el garaje. Por aquellos tiempos, se acababa de comercializar el primer ordenador verdadero, el Altair 8800, cuyo lenguaje de programación, el BASIC, fue creado por Bill Gates y Paul Allen, los fundadores de Microsoft. El Altair no tenía pantalla ni capacidad de almacenamiento, y era casi imposible de usar por el gran público. Steve Jobs y Steve Wozniak fundaron la empresa Apple Computer el 1 de enero de 1976, para comercializar el primer ordenador de la compañía Apple. El Apple I, que costaba $666 de aquella época y poseía un microprocesador MOS 6502. Vendieron sus primeros 100 ordenadores a un distribuidor local, no fueron apoyados por ninguna de las grandes compañías. Poco a poco, le fueron añadiendo funciones. Primero un controlador de gráficos de alta resolución que permitía ver dibujos además de letras. Luego un avanzado lenguaje de programación que se llamaba Calvin. También se introdujo un juego que se llamaba Breakout y que indujo la incorporación de sonido. Un disquete flexible para almacenar datos. Un software que por fin incluía la primera hoja de cálculo para llevar negocios. Por primera vez se incluía una pantalla incorporada. Todo esto hizo famoso al Apple II en 1977, y en 1980, sus creadores ya eran millonarios. En el año 1980 se lanzó el Apple III, pero tuvo muchos problemas y tuvieron que retirarlo en 1984, ante el avance de los IBM PC. Entretanto, la empresa había desarrollado el Apple Lisa, el primer ordenador con GUI, interfaz gráfica de usuario, y el primer ratón después de Xerox Star. Lisa era el primer sistema informático en incorporar a los ordenadores una pantalla con mapas de bits, una interfaz basada en ventanas, ratón, iconos, carpetas, una red Ethernet, servidores de archivos e impresoras y email. Mientras tanto, Steve Jobs había sido apartado de estos últimos procesos e incorporado a uno mucho más rentable, el desarrollo del Macintosh. En 1987, aparece el Macintosh C con una memoria RAM de 512 KB y un software que incluye MacPaint y MacBrite. También en 1987, aparece el Macintosh II, el primer ordenador Mac con memoria expandible y slots de expansión. En 1989, sale a la venta el primer Mac portátil. En 1990, para evitar la competencia de Windows, Apple saca al mercado un ordenador más barato sin expansión de memoria, el Macintosh Classic, seguido por el Macintosh LC, con gráficos en color, y el Macintosh LC, con un solo slot de expansión. En 1991, aparece el primer portátil verdadero con la denominación PowerBook, el PowerBook 100, seguido de los modelos 140 y 170. En 1992, todos los ordenadores domésticos Mac se reúnen bajo el nombre de Performe, empezando por el Macintosh Classic 2, renombrado como Performe 200. En el año 2001, Apple lanza el iPod para música digital y obtiene ventas millonadas. Año 2007, se produce el lanzamiento mundial del iPhone mediante el cual Apple entra en el mundo de la telefonía, y se anuncia el sistema operativo OS X 10.5 Leopard, y ya todos sabemos lo que pasó después. Según los datos que recabamos, Apple ha vendido un total de 27.968 iPhone cada hora durante 2022. Año tras año, el iPhone ha ido evolucionando y se han ido sacando al mercado nuevos modelos,
cada vez más avanzados. Como curiosidad, Jobs es un gran negociante, que durante unos pocos años en que estuvo fuera de Apple, compró la empresa de animación Pixar, a George Lucas y se la vendió en parte a Disney con un suculento margen de beneficio de $7,400 millones. También fue el máximo accionista individual de Disney. Con tanto dinero, ¿habría que invertirlo, no? La empresa es un claro ejemplo de perseverancia e inteligencia de sus fundadores. Steve Jobs murió el 5 de octubre de 2011 en Palo Alto, California a causa de un cáncer de páncreas, y Steve Wozniak aún se encuentra con vida y se lo ve muy radiante a sus 72 años de edad.